Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, pues mi nombre es Cristian y yo tengo una disability que es que casi no escucho muy bien. Entonces, si tienen preguntas, por favor de hablarme fuerte para poderlos escuchar. Y también aprovechando de decirles que si tienen un disability, no se sientan mal al emprender, porque muchas veces uno puede tener problemas auditivos, no mirar bien, no pasa nada. La sociedad y el mercado no los hace menos. Entonces es parte de... ¿Me paro? Como quieras. Sí. Como te sientas más cómodo. Bueno. Y pues aquí vamos a ver cómo emprender. Les voy a contar una parte de mi historia, porque uno cuando está en la facultad estudia, lee mucho teorías y uno piensa que va a salir al mundo y le van a dar un puesto de asesor político, va a salir como diputado o va a llegar a una empresa grande, Greenpeace, la Amnistía Internacional, y cuando sales te das cuenta que es mentira. Entonces hay muchos organismos, pero hay pocos puestos para las personas. Y sé que se escucha cruel, pero a mí me pasó. Yo era una persona que estudiaba mucho, me encantaba leer bastante, y yo pensaba, ok, si estudio y leo, voy a salir y voy a tener un puesto de trabajo. Y la verdad es que no. Me quedé nada más con 500 pesos en mi bolsa. Y cada vez que pasaba el camión me cobraba 14 pesos, le pagaba 15 y yo pedía mi peso de regreso. Porque en la 14ª ya era otra vez otra vuelta de ese peso que iba juntando en las 14 vueltas. Pero es el inicio del emprendimiento. Cómo saber administrar sus recursos. Y el recurso principal, se puede decir, es el capital. Entonces, ustedes tienen que aprender a administrar sus recursos, porque un emprendedor no es dueño de los recursos, simplemente es administrador de los recursos que los están rodeando a cada uno de ustedes. Bueno, como dice el doctor Candelario, nada más para algo breve, tengo 3 libros escritos. El primer libro fue de la maestría, que prácticamente es lo que yo empiezo a aplicar ya afuera. Entonces, el libro que escribí prácticamente es sobre los 5 recursos que existen, que ustedes ya han de conocer muy bien: Carlos Marx, Bourdieu, McCarthy y Salt. Pero cómo utilizar esos recursos desde la perspectiva social, ahora ya en la praxis. Los otros libros todavía los estoy aplicando, que ya es gobernanza y todo eso, pero es cuando uno ya va creciendo en el emprendimiento. Mi parte como emprendedor, a nosotros nos enseñan en el doctorado que se ocupan 3 casos de estudio para que sea válido algo que uno está diciendo. Entonces, en mi caso, nada más es un ejemplo personal. No significa que a todos nos vaya a pasar igual, porque hay diferentes condiciones. Cada uno tiene que ver y analizarse, autoanalizarse, en dónde está posicionado y cómo utilizar esos recursos. Hay personas que viven para el 2000, personas que viven en el centro, en las 5 y 10. Entonces, uno tiene que empezar a observar y autoanalizarse y cómo va a utilizar esos recursos como emprendedor, porque no nada más es tener un recurso y venderlo, no nada más es la oferta y la demanda, también es ver cuántos clientes empieza a percibir uno. Y pues aquí nada más cito a Hannah Arendt, que ella habla también sobre la fenomenología de Edmund Husserl y Martin Heidegger. Y esta presentación se basa en 8 partes, que es la muerte de los negocios tradicionales, como comúnmente los conocemos, que son pirámides institucionales, el mapeo, qué tipo de recursos o productos pueden ustedes encontrar para poder vender, los clientes, cómo poder llegarle a los clientes y que los clientes se vuelvan frecuentes con ustedes y les empiecen a comprar no nada más una vez, sino que regresen varias veces y los recomienden con otras personas. Las estrategias sociales que yo utilicé para poder traer clientes, y aparte estrategias contra la competencia, que son cosas un poco diferentes, pero uno tiene que ir ahí el estira y el afloja. Y luego ya hablamos sobre las estrategias para la competencia, la estructura interna y externa de un negocio, el uso de la inteligencia artificial, que ahora es muy importante, porque si queremos competir
No nada más es hacer un isomorfismo institucional, o sea, si conocemos que una empresa ya está elaborada y queremos copiar lo mismo que esa empresa, ahora el uso de la tecnología como la inteligencia artificial se abre un abanico de posibilidades para poder competir contra esas empresas. Y la gobernanza. Ok, la muerte de las empresas tradicionales. Como podemos observar, Kenneth Waltz, les voy a hablar un poquito de teoría, que es pues, aquí en lo académico, y un poco de praxis de la práctica. Kenneth Waltz nos enseña también The State and War, que existe lo macro, lo meso y lo micro. Entonces, uno tiene que ver en dónde está posicionado. Hay personas que, como yo, empezamos con 500 pesos, otras personas que ya nacen en cuna de oro, sus papás tienen una empresa, y otras personas que están bien posicionadas. Pero antes del COVID, las empresas, como les mencioné anteriormente, eran pirámides. Entonces, todo eso se hizo después de lo que conocemos en la Revolución Francesa. Pero después del COVID, con la abertura de la inteligencia artificial y de las redes sociales, todo empezó a cambiar. Ahora todos estamos interconectados y ahora una persona puede tener un cierto poder igual que una institución. Y aquí, como podemos observar también, por ejemplo, Octavio Ianni, el brasileño, habla sobre lo que es la globalización. Hay varias teorías de globalización, ya si lo vemos desde la historia, la comunicación, la psicología, la sociología. Entonces, es un poco gris poder decir desde dónde empieza la globalización, depende desde el punto de vista que uno se quiera posicionar, pero donde la mayoría de los autores contemporáneos están de acuerdo es que después de la Segunda Guerra Mundial se genera como la segunda ola de lo que es la globalización, que es esta parte en donde, por ejemplo, John Bowlby y George Thomas argumentan que también empiezan a salir lo que son las organizaciones no gubernamentales. O, por ejemplo, Saskia Sassen en el 2000 argumenta también, y de hecho añade, bueno, escribe escribe dos artículos científicos en donde dice que hay empresas que tienen un poder similar a un Estado-nación. Entonces ahí es donde empieza a cambiar el paradigma de lo que es la globalización. Pero ahora, con las redes sociales, hay individuos que están teniendo un poder muy grande, igual que las instituciones. Entonces uno tiene que empezar a observarse a sí mismo y no sentirse menos que una institución. ¿Por qué? Porque se ha abierto toda esta posibilidad para ustedes como emprendedores de que hay un camino muy estrecho, porque uno puede competir con las instituciones grandes, pero tiene que ver cuáles son los recursos que uno puede atraer para poder competir contra esas instituciones. Y aquí tenemos a Kenneth Waltz otra vez, que argumenta lo mismo, y a Adam y Creasy, que ya pues, son las conexiones de los seres humanos. Y, ok, ¿cómo llegar a más clientes? Es una pregunta que me genera, bueno, que me lo preguntan muchos clientes que me dicen, oye, ¿cómo le haces? Porque ustedes no me conocen, pero en mi casa tengo mi negocio y nada más es una puerta normal. Yo creo que más chiquita que esa. Y tengo bastantes clientes. Y llegan clientes y me dicen, oye, ¿cómo le haces para traer tantos clientes? Y la verdad que sí me ha ido muy bien. Entonces, la clientela es lo que uno debe de cuidar más. No tanto, si es el producto o la ganancia, la plusvalía, pero si uno cuida a su clientela, como estamos interconectados, ellos van a traer a más clientes. Una de las cosas más importantes de un emprendimiento es la metodología que uno utiliza. Gran parte de la enseñanza en la maestría y el doctorado fue cómo categorizar las variables y los indicadores de un libro, de un artículo científico. Entonces, de hecho aquí tengo a mi amigo Cristian Córdoba, que él me enseñó lo que es el SEO digital aplicado.
Entonces, el SEO es una de las cosas más importantes para un negocio. Yo creo que es el 60% para los emprendedores. Si quieren triunfar en el emprendimiento, les recomiendo que le pongan mucha atención a lo que es el SEO digital. ¿Por qué? Porque cuando yo recién empecé mi primer negocio, que era de fotografía, yo recuerdo que le había puesto Zoom Politicom. Había leído lo que es la ética nicomaquea de Aristóteles. Y yo decía, ok, Zoom Politicom es animal político, y le había puesto la M, animal político digital. El problema fue que ¿quién lo iba a buscar así? Pues prácticamente nadie. Entonces, uno cuando se mete mucho en la lectura, dices, wow, sé esta terminología, este concepto y esto, pero el grueso de la población no está metido en nuestro mundo como académicos. Entonces uno se tiene que poner en los zapatos de las personas. Si uno hace una curva gaussiana, tiene que entrar en la parte donde está la masa, no en las puntas. Entonces, ese fue un aprendizaje que yo tuve, y fue cuando mi amigo Cristian me dice, ¿sabes qué? Tienes que aplicar el SEO digital. Le pregunté, le digo, ¿qué es eso? Me dice, ok, tienes que ver qué es lo que la gente quiere y cómo lo va a buscar en internet. Entonces, fue donde aprendí. El SEO digital, por ejemplo, es ¿qué producto busca una persona? Supongamos que yo mi segundo negocio fue sobre el follaje. Es como césped que va en la pared. Entonces, yo no podía ponerle follaje porque es otra palabra que no es muy común. Tampoco podía ponerle césped, porque el césped se utiliza mucho en las clases medias altas. Entonces utilicé lo que es el pasto. Entonces, una vez que ya elegí lo que es la palabra pasto, ya uno le pone, por ejemplo, Tijuana. Entonces la gente busca pasto en Tijuana. Y yo salgo primero en lo que es en las búsquedas de Facebook, Instagram, de Google. Entonces ustedes, por ejemplo, si van a hacer un negocio de diseño de logotipos, o si quieren vender zapatos, pues le pueden poner zapatos en Tijuana y van a salir en los primeros. Entonces automáticamente ustedes ya le están ganando a la competencia. Por eso creo yo, a mi experiencia, que es el 60% de un negocio, y les recomiendo que se enfoquen mucho en lo que es el SEO digital. La parte de atrás otra vez. Ok, las variables. Eso también es muy importante. Las variables son los productos que uno vende. Uno tiene que diversificarlos y en cada producto se tiene que enfocar uno. Entonces, esas variables uno tiene que monopolizar los precios. Ya después que uno tiene ya las variables y todo y los productos bien monopolizados, ya uno puede hacer una categoría. Que la mayoría de mis clientes no me conocen como Decoraciones Mexicanas o Demex. Ellos me conocen, por ejemplo, el muchacho que vende lambrín, el muchacho que vende pasto, el muchacho que vende placas de PVC. Y yo lo entiendo, porque Demex nada más es como el caparazón de lo que en un futuro, mirando el horizonte, es lo que va a llegar a ser mi empresa. Entonces, ustedes, y otra recomendación, sé que muchas veces uno quiere hacer una empresa desde abajo y dice, ¿sabes qué? Pues quiero hacer petróleos mexicanos, cementos mexicanos o cosas así. Las personas no los van a buscar así. Entonces tienen que enfocarse en un producto y agarrar ese producto y monopolizarlo. El mapeo. Cuando estudiaba en San Diego State, uno de mis profesores de sociología nos dio una analogía del control remoto y siempre se me quedó grabado. Y nos mostró un control remoto y unas baterías. Y nos dijo, ¿ustedes qué quieren ser? ¿El control remoto o las baterías? Y es lo que ustedes se deben de preguntar. Ya hay estructuras hechas. Y si ustedes son baterías, algún día los van a desechar. Y nada más hay 2 baterías por estructura. Entonces, cuando uno sale, no hay espacio para todos en las estructuras. Entonces, el emprendedor genera su propia estructura. Y eso es lo que los hace diferentes a ustedes, a las personas que van a buscar una estructura y se convierten en baterías. Ok, ¿a cuántos de ustedes les gusta Carlos Marx? ¿Es a la mano? Bueno, a mí me encanta Carlos Marx. No soy marxista, pero utilizo a Carlos Marx de una manera neoliberal. Así que no lo vayan a tomar a mal.
Entonces, en el tomo 1, Carlos Marx, y en el tomo 2 con Engels, habla sobre la cadena de valor. Entonces, ¿qué es la cadena de valor? Es algo muy sencillo. Primero tienen dinero. Ese dinero ustedes lo deben de agarrar y hay medios de producción, que es donde se hace un producto, y fuerza de trabajo. Una vez combinado, se genera un producto. Y ese producto, si uno le genera o le hace una innovación a ese producto, puede venderlo y hace una plusvalía, que es que lo vende un poquito más caro a como estaba el producto. Y ahí es donde empieza a dar vueltas la cadena de valor. Si tienes 500 pesos, pues ya después tienes 550 y así sucesivamente. Ok, esta es una experiencia propia de cómo yo empecé mi emprendimiento. Yo empecé comprando en Mercado Libre. Entonces, Mercado Libre es el medios de producción y la fuerza de trabajo. Y yo había comprado lo que es el follaje, el Mercado Libre. Lo compraba en 50 pesos y lo vendía en 55 pesos. Le ganaba 5 pesos a cada pieza. Que si ustedes dicen, pues bien poquito de dinero, ¿no? Después salió la competencia. Y la competencia bajaba los precios, igual yo. ¿Qué puede hacer uno como emprendedor para poder competir? Uno se tiene que enfocar en la cadena de valor y para poder competir tienes que enfocarte en lo que es la innovación. ¿Cómo puedes innovar un producto, aunque no tengas unos medios de producción grandes, pero que pueda hacerte diferente a la competencia? Entonces, mi mamá que nunca fue a la escuela, pero ella es comerciante. Ella una vez me dijo, Cristian, es que a las personas les gusta abrir un producto, sentir que es nuevo. Entonces ahí me ven agarrando el taxi hasta el Boulevard 2000 para conseguir rafia. Rafia es un mecate blanco que no tenía dinero, andaba en la calafia. Un mecate blanco y empecé a hacer como si fuera un regalo el follaje. Y empecé a tener más clientela porque mis clientes ya no solamente compraban un producto, ahora compraban una experiencia. La experiencia de comprar algo nuevo. No era solamente aventarles el follaje, sino estaban comprando algo nuevo. Y la cadena de valor empezó a dar más vueltas, porque yo ya estaba haciendo a un lado de la competencia, nada más por ese simple hecho. Y empecé con 500 pesos. A los 6 meses, después de que dio vueltas la cadena de valor, ya tenía 2,000 piezas de follaje, que yo ya estaba monopolizando el precio en Tijuana. De hecho, ahorita tengo monopolizado el precio de ese producto aquí en Tijuana, tengo ya 2 años monopolizado ese precio. Que ya no le compro a Mercado Libre, ya tengo un proveedor que me da mucho mejor precio y lo vendo a igual que Mercado Libre aquí en Tijuana, pero con una plusvalía de ganancia. Los clientes. A los clientes, Erving Goffman, un sociólogo, habla de que existen 3 tipos de máscaras en la sociedad, que es la máscara familiar, la máscara individual y la máscara social. Entonces, a los clientes les gusta el teatro, les gusta saber quién eres, a quién le están comprando, les gusta saber tu historia. A lo mejor a uno se le olvida la historia de un cliente, pero los clientes se quedan con la historia de ustedes. Entonces, ya no con las redes sociales, ya no nada más los clientes están comprando un producto, están comprando una historia, están comprando una narrativa. Los clientes pueden comprarles esta agua y decir, ¿sabes qué? Bueno, las historias institucionales de antes del COVID, uno compraba un agua y decía, no, pues esta agua viene del Niágara. Pero ahora las personas dicen, mira, ¿sabes qué? Esta agua la hizo una persona, una muchacha, un muchacho que estudia en la UABC y le echa ganas y todo. Ahora los clientes quieren escuchar esas historias. Ya no quieren escuchar historias de empresas grandes que se hacen más ricos. Quieren escuchar historias reales. Ok. Este pedazo de la presentación, de hecho, fue para uno de mis clientes de decoraciones. Después hizo mi cliente porque él tiene empresas y me contrató para asesorar a sus trabajadores de cómo podían utilizar el WhatsApp para atraer más clientes y cómo generar empatía, que el cliente no sienta que está hablando con un bot o un chatbot, porque ahora las personas quieren sentir esa calidez humana de a quién le están comprando. Entonces el WhatsApp que ustedes tienen o que lo van a utilizar para vender o
sus servicios o productos, pues prácticamente es Juan, su nombre de pila, el producto que venden y en la ciudad, que es lo mismo que es el SEO digital cuando uno se posiciona. Y todo debe de estar abierto. ¿Por qué? Porque las personas, los clientes quieren sentir que ustedes están haciendo transparentes con ellos. Y hasta parece absurdo, pero por ejemplo, cuando uno le quita lo que es la última vez visto en WhatsApp, el cliente puede sentir algo como de, pero está o no está. Pero si ustedes se lo dejan la última vez conectado y le contestan a todos sus clientes, van a sentir esa cercanía con ustedes, que es lo que ustedes quieren, generar conexiones sociales. Ok, Edwin Lemert, que habla sobre las etiquetas en la sociedad. Yo lo que empecé a hacer ya en la práctica es etiquetar a mis clientes, proveedores, transportistas, y a los clientes etiquetarlos, por ejemplo, cuál es el producto que me compran. A lo mejor ustedes pueden decir, no, pero pues ¿para qué si tengo muchos clientes? Pero es muy importante, porque una vez que el cliente les manda un mensaje o les habla, saben de qué producto les está hablando. Entonces uno ya les puede responder, Juan, ¿cómo estás? ¿Ocupas más lambrín? ¿Ocupas más zapatos? Pues el cliente va a sentir esa cercanía con ustedes. Y eso es demasiado importante para retener a los clientes, porque si uno se olvida de lo que ellos compraron, pueden decir, no me toma importancia, y empiezan a buscar a otras personas. Una de las clases de sociología que me encantaba era la interacción social, la psicología social, que de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero es una foto de unos niños en Irak que se le están haciendo así. ¿Ustedes saben qué significa eso allá en Medio Oriente? Significa el dedo del medio, pero allá. Entonces, el simbolismo es muy importante en dónde lo haces. Entonces, esas fotos, por ejemplo, cuando fue la guerra en Irak, Estados Unidos ponía propaganda de niños que le hacían así a los soldados americanos, como diciendo que it's okay, pero en realidad les estaban parando el dedo. Entonces, el simbolismo es muy importante en una sociedad, en la cultura, y lo que yo intento aprovechar para utilizarlo con mis clientes es utilizar 3 stickers que son símbolos. Los símbolos dicen más que 1000 palabras. Eso los pueden usar en prácticamente todo. El rojo, stop, alto, es casi universal. Entonces, yo utilizo 3 símbolos con mis clientes, que son los stickers, no más, nada más esos 3 para generar un cierto tipo de cercanía con ellos. Cuando es un cliente nuevo, simplemente utilizo el símbolo un poco formal. Después utilizo el de Bart Simpson, que es un poco más informal, pero son clientes que ya son más cercanos a mí. Y ya clientes que son frecuentes y todo, utilizo el de chiflido confirmante. Eso a la par de que el cliente se empieza a sentir más cercano a ti. Y eso los mantiene unidos, es como un imán, que prácticamente si uno utiliza stickers diversos puede ahuyentar al cliente, pero los clientes empiezan a sentir esos símbolos con uno y lo empiezan a identificar. Es un lenguaje implícito. Ok, este también es de uno de mis clientes, de cómo interactuar en una conversación, y ahí pueden observar, miren, por ejemplo, termino con el sticker, que parecen cosas muy triviales, pero tienen mucho que ver a la hora de retener clientes. Y varios de mis clientes me piden cotizaciones, y pues uno ya les manda una foto, pueden hacer unas de remitente, le salen con unos 500 pesos, pero eso le da una credibilidad al cliente y se siente bien, pues si van a cotizar, no sé, 20,000 pesos, 10,000 pesos, uno le manda una foto y ya se siente bien el cliente, ya les puede transferir sin ningún problema, porque ahí vienen sus datos y todo. No nada más es como que, oye, te vendo este PlayStation o algo así, no te lo van a querer transferir. Entonces, es muy importante utilizar todo lo que es tradicional, hacerlo digital ahora. Y otra de las cosas que... ¿A cuántos de ustedes les han mandado mensajes y les quieren vender algo?
Imagino que a todos, ¿no? Y uno termina bloqueando a esos números porque dice, oye, está invadiéndome, yo no quiero comprar ahorita. Entonces los clientes, ¿cómo puede uno retener a los clientes? Con historias. Uno sube historias a Instagram, a Facebook, a WhatsApp. Siempre está subiendo historias y cuando un cliente que tú ya tuviste está buscando otra vez tu producto, se va a meter a tus historias y te va a ver que estás ahí. Entonces te va a comprar. Pero nunca estar insistiéndole a los clientes, aunque uno saque una promoción, tenga un producto nuevo, porque el cliente en ese momento no le importa, está haciendo otras cosas, todos estamos saturados de información. ¿Qué es lo que les mencionaba sobre estar saturados de información? Ya no quiere más información. ¿Cuántos historiadores hay aquí que estudian historia? ¿Les gusta Fernand Braudel? No, es que todavía están en tronco común. Están en tronco común. Ah, ok. Bueno. Todavía no eligen carrera, pues. Okay. En historia existen 3 ciclos. Ciclos grandes, ciclos medianos y esporádicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar esto desde una perspectiva social, histórica, psicológica y de comunicación? Un ciclo grande, Fernand Braudel menciona que es, por ejemplo, las montañas. Las montañas cambian, pero pues en 500, 1000 años hasta que alguien llega y las quita. Medianos, instituciones, empresas. Esporádicos, cosas que pasan, como dice Donald Trump. Dice game changer, cambia la dirección del juego. Entonces, ¿cómo lo utilizamos nosotros? Si hacemos publicaciones en historias de nuestras redes sociales, son cosas que van haciendo lo que es el ciclo mediano. Y el ciclo grande de Fernand Braudel es qué es lo que uno está proyectando. Entonces, existen 3 tipos de ciclos, que son los alcistas, bajistas y lateralización, que es lo que vamos a hablar ahorita, de cómo ustedes no deben de tener miedo, porque a todos nos pasa. Cuando estamos en pérdidas de un negocio, es parte de los ciclos. Entonces uno tiene que aprender a navegar en los ciclos alcistas, bajistas y laterales. Esto ya es más específico, fue parte de un cliente, pero es como no invadir la privacidad de los clientes, no estar mirando las historias de los clientes, no estarle dando corazones o contestarle las historias, porque son clientes, no son amigos, pero es qué tan cercano podemos tener a esos clientes. Entonces, un cliente no es un amigo, simplemente es un cliente, pero nosotros vamos a medir qué tan cercano es ese cliente. Ok, hay un sociólogo que hizo un experimento de Asch. Este experimento, llegó el sociólogo a un cuarto y había, así como ustedes, y puso 3 líneas. Y todas esas líneas estaban parejas, pero había una más pequeña. Entonces le preguntó a todos, ¿todas son iguales? Y no, pues que sí, pero ellos ya estaban de acuerdo que iban a decir que sí. Y llegaron al último, y el último sabía que no era una línea igual a las otras. Y le preguntaron, ¿todas son iguales? Y él, por la presión social, dijo que sí. O sea, a veces tomamos decisiones no porque queremos, sino por la presión social que existe. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes suben historias de sus clientes, los clientes automáticamente no van a preguntarse si es un buen producto o no. Simplemente por lo social van a intuir o a deducir a priori de que sí es un buen producto. Entonces, si uno ve una taquería que está sola, ni siquiera ha probado los tacos, y va a decir, han de tener algo, no voy a ir ahí. Entonces, si ve una taquería que está llena, automáticamente intuye uno, han de estar buenos, y van a ese lugar, que es el experimento de Asch. Y eso también era de un cliente, de cómo utilizar las redes sociales. Aquí utilizamos lo que es Pareto, que es el 80-20.
cómo poner el 80% de los productos y el 20% de una narrativa de nosotros. Entonces el cliente puede ver los productos, pero también nuestra vida. Y es donde hablamos al principio de la globalización en la tercera ola, que nosotros como individuos nos estamos poniendo a la par de las instituciones y ahí el cliente quiere saber la narrativa de uno y el producto que está comprando. Aquí, como pueden observar, cuando empecé a vender mi primer producto, el gobierno de Tijuana fue a comprarme productos. Entonces yo lo que hice fue tomar fotografías y les dije, oye, ¿sabes qué? Me interesa que me compres este producto y te lo doy más barato, pero quiero unas fotografías de eso. ¿Por qué? Porque si mencionamos otra vez lo que es Fernand Braudel sobre las ondas, ellos al comprarme automáticamente le dan legitimidad a mi negocio y a los productos que yo estoy vendiendo. Entonces los clientes van a decir, si el Palacio Municipal está comprando él, sí que es un producto bueno y de calidad. Posteriormente me compraron también lo que es el gobierno del estado. Y han ido los chinos a visitarme a mi negocio. Y ustedes lo ven, es un pedacito mi casa, que es de 3x2, yo creo. Es la entrada de mi casa prácticamente. Y han venido chinos ahí conmigo. Y yo me quedaba asombrado porque decía, ¿cómo es posible que los chinos vengan a este lugar a visitarme? O sea, yo no los buscaba, ellos llegaban. ¿Pero por qué? Porque aplicaba lo que es la cadena de valor. Entonces, la metodología de los chinos es enriquecerse, pero a largo plazo. La mayoría de las personas se quieren enriquecer al día de mañana y eso no funciona así, a menos que tenga un puesto político, pero no es el caso. Entonces, uno debe de tener disciplina y saber que la riqueza viene con el tiempo. Y el uso de estrategias. Que las estrategias que más utilizo son las de Fernand Braudel. Este historiador escribió 2 tomos, un libro que se llama El Mediterráneo en la época de Felipe II. En el segundo tomo, Fernand Braudel habla sobre, si ustedes ven una ventana y por la ventana entra la luz y miran el polvo que está en esa ventana, hay miles de partículas en esa ventana y así es la historia. La historia no es unilateral, es una pluralidad de eventos que suceden, ya sea en una micro, meso o macro escala. Entonces, los datos cuantitativos o cualitativos que ustedes tengan se deben de medir de esa manera, no tanto unidireccionalmente. Y para eso tenemos ya lo que es el centro, la semiperiferia y la periferia, que es acorde a donde ustedes están posicionados. ¿En dónde están posicionados ustedes? Si están en la 5 y 10, en el Mariano Matamoros, hacer lo que es el centro, la semiperiferia y periferia, y cómo empezar a agarrar clientes ustedes y dónde está su competencia. Ahora, una vez que ya tienen un producto definido o un servicio que quieran vender ustedes, tienen que aprender que hay ciclos en el mercado y esos ciclos nosotros no tenemos control de ello. Ahorita con las criptomonedas, ¿quién puede alzar la mano de quienes han invertido en criptomonedas? ¿O saben qué es Bitcoin, Solana, Dogecoin? Entonces... Yo conozco a alguien, no he invertido, conozco a alguien. Entonces, ahí hay ciclos alcistas, laterales y bajistas. Y uno no tiene el control, porque hay ballenas que tienen mucho dinero, invierten y pueden bajar el mercado. Entonces, uno no debe de temer cuando bajan los precios. Supongamos que alguien quiere abrir un negocio sobre la venta de zapatos y tienen competencia que ya está bien posicionada y bajan los precios. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? Esa es la pregunta. No deben de tener miedo y decir, ¿sabes qué? Es una competencia grande y me voy a salir del mercado. Simplemente es un ciclo bajista y aguantar. Hay ciclos laterales. Los ciclos laterales es que no estás ganando ni perdiendo. A veces ganas, a veces pierdes. A todos nos gustaría estar en un ciclo alcista, que es lo más bonito, pero ese no es el mercado.
Y como les comentaba al principio, en mi primer libro hablo sobre 5 recursos, que está el recurso material, el humano, el cultural, el de organización social y el moral. Carlos Marx habla sobre lo que es el recurso material. Y las empresas formales institucionales antes del COVID se enfocan mucho en lo que es el materialismo histórico, que ya es desde una perspectiva hegeliana. Después sale Bourdieu y dice, ¿sabes qué? También existen otros tipos de materiales, que es el cultural, que son los diplomas, todo lo que se alcanza a observar, también es un recurso. ¿Verdad? Las credenciales. Y después sale McCarthy en el 77 y dice, ok, pero también hay recurso moral, organización social y humano. Entonces, lo que me tocó abonar a las ciencias en ese entonces, en el 2019, fue qué recurso era más importante para un negocio o una asociación civil. Y aquí, como pueden observar, el más importante es la organización social, que es retener a los clientes y proveedores. El segundo es el recurso humano. ¿Quién eres tú? La narrativa que le van a dar a sus clientes. El tercero es el material, ya el producto que uno está vendiendo, en dónde estás posicionado. El cultural, ya es, por ejemplo, el pin que mandé a hacer que dice Demex, la camiseta, todo eso tiene que ver. No es tan importante como los otros, pero uno va a ir puliendo esas partes. Y el recurso moral, cómo te proyectas ante la gente y cómo te pueden ver las personas o los clientes y los proveedores. Por ejemplo, yo tengo clientes que son instaladores y con ellos pues me digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y así es. Pero cuando voy con un proveedor, yo no puedo hablar de esa manera. No le puedo decir, qué buena onda, le digo, qué buena lead. Porque son términos que uno empieza a utilizar dependiendo del estrato social donde uno se esté desenvolviendo. Entonces, es lo que te enseña aquí en la universidad. Cómo desenvolverte en el estrato en donde estás. Y el lenguaje es muy importante. David Cristal, un sociólogo, también menciona que el ser humano empieza a aprender desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Entonces, el lenguaje y cómo te proyectas ante las personas es fundamental. Por ejemplo, cuando yo empecé mi negocio, en la entrada de mi casa, yo no le podía decir, estoy entregando en mi local, porque no era un local. Estoy entregando en mi bodega, no era una bodega. Estoy entregando en mi tienda, no es mi tienda. Entonces, ¿qué palabra tuve que usar? Estoy entregando en mi negocio. Entonces, un negocio es un poco bizarro, pero el cliente se queda como que, ok, es un negocio. Y ya llegaban allá al negocio. Ahora que ya pasó el tiempo, ya hice una bodega. Ya, de hecho, hace una semana y media me llegó un contenedor de China, directamente de Ensenada para acá. Entonces, yo ya uso un letrero que dice bodega. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy importante. Ya el cliente ya no lo manda al negocio, lo manda a la bodega. Automáticamente el cliente, ¿qué va a decir? Oye, si voy a la bodega, está más barato. Entonces, yo empiezo a desplazar a la competencia, porque la competencia dice, entrego en mi local, entrego en mi negocio, pero automáticamente, pues yo digo, entrego en mi bodega, y la gente va a decir, prefiero a la bodega que al negocio, que al local o a la tienda. Ahora, las estrategias son muy importantes en un emprendimiento, porque uno puede tener el mejor producto de todo Tijuana, de México, pero si no tiene una buena estrategia, no lo va a poder vender. Entonces, para ello, yo les recomiendo 2 libros, que es El arte de la guerra de Sun Tzu y El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice Nicolás Maquiavelo, pero hay ciertas partes que son muy buenas. Por ejemplo, las personas tienden a juzgarte más por la vista que por lo que eres. Las personas tienden a juzgarte por lo que ellos ven, no por lo que eres moralmente. Y el arte de la guerra, pues hay varios principios muy buenos, creo todos en realidad, que dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu contrincante, tienes más de 1000 batallas ganadas. Y cuando uno
se va a conocer a sí mismo, tiene que ser real. Tiene que ser real con uno mismo. Por ejemplo, yo voy a ser real con ustedes porque si yo estuviera en su posición en ese entonces, yo quisiera que me hablaran con la verdad, porque uno les puede decir varias cosas y, mira, te vas a hacer millonario de aquí para mañana. Entonces, yo antes era una persona que me la pasaba de fiesta y me gustaba andar con mis amigos de antro en antro y no tenía un norte. Entonces, cuando yo empecé a emprender, tuve que ser real conmigo mismo. Y ¿sabes qué? Tengo 500 pesos y 450 me los gasto en el Copeo, en el Container, en el Woods. Casi te conozco todos los bares. Entonces, yo tuve que ser real conmigo y dije, ¿sabes qué? Mira, mi capital se me está yendo. Ese capital mejor lo voy a invertir de este lado. Sé que no es un punto aquí para hablar, pero los 7 pecados capitales tienen mucho que ver aquí. Entonces uno tiene que ver en qué pecado capital está uno yendo y hacerse para acá. Y sabes que, mira, se está yendo mucho de mi tiempo, mucho de mi capital ahí, las amistades que están ahí, y empezarse a mover hacia qué es lo que ustedes quieren. Antes de que la puedas regresar. Ok. ¿Puedes hablar fuerte, por favor? Porque casi no escucho. ¿Me escucho? Si no, al ver, sí. micrófono. Sí, es que tengo problemas auditivos. Sí, para que se escuche bien. Muchas gracias. Sí, disculpe, oiga, en el arte de la guerra, ¿hay algunas técnicas o puntos que usted utilizó contra los contrincantes o las competencias, en específico en el arte de la guerra? Disculpe. Sí, claro. Si puede mencionarlo. De hecho, mira, de hecho eso es lo que iba a pasar ahorita, porque dice que si tienes el mismo poder que tu contrincante, lo puedes atacar frontalmente. Si no tienes el mismo poder que tu contrincante, lo tienes que rodear. Entonces, todos esos principios son fundamentales, porque yo, por ejemplo, compito con empresas muy grandes aquí en Tijuana. De hecho, tengo 3 productos y los 3 los tengo monopolizados. Tengo el mejor producto en toda la región de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali, y los proveedores me buscan ahora. Y yo compito con Home Depot, otras empresas que son mis competidores, que no puedo mencionarlos, pero tengo mejor precio que todos ellos. Y utilizando lo que es el arte de la guerra. Entonces, el arte de la guerra y el príncipe, lo que yo utilizo, por ejemplo, supongamos, esto es una práctica que no lo traía elaborado, pero te voy a explicar. Agarras lo que es tu competencia, es el nombre en el Microsoft Word, en donde está posicionado, ubicado, sucursales, horarios, cuántas personas tiene prácticamente de 0 a 500, 500 a 1000, si tiene entregas. Entonces tú le pones en ese Microsoft Word, le pones, ¿sabes qué? Quiero que me lo identifiques desde una perspectiva braudeliana, Fernand Braudel, o el arte de la guerra, o Maquiavelo. Lo subes a ChatGPT, que es una inteligencia artificial. Y ¿sabes qué? Mira, tengo esta competencia y luego tienes tu profile, el tuyo. ¿Cómo puedo competir con ellos? Y te empieza a decir, ok, debido a los datos que me proporcionaste, cuantitativos y cualitativos, te da opciones de cómo puedes competir. No significa que tú debas de tomar esa opción, simplemente es antes de tu decisión. Pero es un asesor en estrategia, de puntos de vista que a lo mejor pudiste haber leído el libro del arte de la guerra y se te pasó algo, pero te lo está diciendo. Entonces, ¿qué es el prompt a donde iba a pasar ahorita? Yo, por ejemplo, utilizo variables con mis indicadores. Ya utilizo indicadores más específicos porque varios de mis clientes son instaladores. Entonces, cuando estudiaba sociología, un profesor nos preguntó, ¿quiénes creen ustedes que son los más sabios de una ciudad? Les pregunto a ustedes. Pues si el policía, el vendedor ambulante, pero los más sabios son los taxistas. Los taxistas saben qué hotel se frecuenta más en viernes, saben cuántas infidelidades hay, a dónde van las personas, qué compran. Los taxistas saben todo. Entonces, en mi negocio, los taxistas son los instaladores. Los instaladores van a los puntos donde venden lo mismo que yo vendo.
Entonces yo platico con ellos, me llegan datos cualitativos, los meto en la computadora y sé cómo está mi competencia sin yo tener que ir a sus locales. Que la competencia viene cada rato a mi negocio. De hecho, la semana pasada vinieron 2. Y me enfrentan, me dicen de cosas, me avientan bolsas con animales muertos, me hablan por teléfono amenazándome, porque quieren saber qué es lo que estoy haciendo. Y yo sé qué es lo que ellos hacen sin yo tener que ir con ellos, porque esos datos vienen a mí. Yo no persigo los datos. Entonces, aquí tenemos lo que son las variables. Yo utilizo lo que es el poder de mercado y lo que es la estrategia. Por ejemplo, hasta arriba es donde estoy yo. Tapé los nombres de mi competencia, pero es una forma de cómo yo analizo cómo es la competencia aquí en Tijuana. Les puedo decir cuál es el de este lado, que es Home Depot, que tiene más poder que yo aquí en la región, pero yo tengo más volumen de venta que ellos en un producto en específico. Entonces, por eso me pongo arriba, pero tienen más poder de mercado que yo, porque es una empresa global. Y es a lo que yo les comentaba hace rato. Lo global, lo institucional y nosotros como individuos. Podemos competir con ellos. Obviamente no tengo la infraestructura que ellos tienen, pero en un solo producto yo tengo más clientes que ellos, se los puedo asegurar. Entonces, esas variables ustedes las meten a una inteligencia artificial, a las que ustedes quieran, y los indicadores son los datos cualitativos que les traen las personas. En mi caso son los instaladores. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Mira, el que está acá está vendiendo este producto, tiene tantas cajas y así. Ok, ya lo meto en la computadora y me dice, ¿sabes qué? En tanto tiempo tu competencia va a caer y tú vas a empezar a crecer. Entonces uno puede empezar a hacer pronósticos del diagnóstico que está haciendo con esto. Competencia. Algo que no nos enseñan en la universidad, que sí fue un golpe duro para mí, fue las amenazas. Vaya, las amenazas sí que le mueven el tapete a uno, A mí me han amenazado cada rato, me amenazan y fuerte. Pero es parte de la vida. Entonces, de acuerdo con Robert Merton, él menciona que, y yo me empecé a basar en él, habla sobre los homicidios, y los homicidios se dan siempre en un círculo cercano de nosotros. Entonces yo intento mantener alejada la competencia, porque entre más cercas, más envidias hay, más coraje les da. Entonces hay que mantener alejada la competencia para que no llegue a pasar algo malo en ustedes. Que yo, la primera vez que me amenazaron, me acuerdo que fui a tomarme una cerveza con mi papá y le dije, padre, es que la persona tiene familia y esto, y no podía ni dormir como en 3 días. Después, al tiempo, fue una empresa grande aquí en Tijuana y me dijeron, ¿sabes quiénes somos nosotros? No, pues no. No, pues somos de tal empresa y nada más queremos decirte que vendemos lo mismo que tú y queremos que te calmes. Y esa vez también, como una semana, duré mal. Estuve muy mal porque en México hay mucha delincuencia. Entonces, no los quiero asustar, pero es parte de la vida. Es parte de la vida que a mí ya se me hizo un caparazón, me hablan, dejo el celular ahí, le pongo la música, me pongo a hacer otras cosas y hay que hablen solos. Pero es parte de la vida y ustedes se van a enfrentar con eso, porque están tocando fibras muy sensibles. Hay nichos muy apalancados y hay nichos muy agarrados donde las personas ya viven cómodamente. Entonces, si ustedes quieren vender agua, por ejemplo, hay personas que ya viven bien y están vendiendo su producto y luego llegan ustedes como emprendedores y les quitan un margen de ganancia, pues se quedan, oye, ¿dónde está mi dinero? Pues, y no, son una piedra en el zapato. Los emprendedores son una piedra en el zapato para las empresas que ya están posicionadas. Ok, estrategia de cómo empecé. ¿Cuál fue mi primer competencia? Que fue el que me amenazó. La primera amenaza que tuve. Él vendía el follaje igual que yo. Yo en ese entonces tenía como 300 piezas de follaje. Él tenía como 800. Y me hablaba y me preguntaba, oye,
como si fuera un cliente. ¿Cuántas piezas tienes de este? No, pues las que ocupes, yo le decía. Pero dije, a ver, ¿cómo puedo yo quitarlo del mercado sin estarme peleando con él? Entonces fue lo que utilicé. Primero, ¿dónde estaba? El pin blanco es donde yo estoy. Todo eso es Tijuana. El pin blanco es el centro, luego sigue la semiperiferia y la periferia. El pin rojo es donde él está, que él se ubicaba casi llegando a Tecate. Entonces dije, ok, agarré la inteligencia artificial, dije, ¿cómo puedo yo entregar mi producto más rápido que él, bajando los costos y que tenga yo una plusvalía? Entonces invertí en un carro de 3 cilindros, que es un Mitsubishi Mirage. Me acuerdo que lo estaba investigando y dije, a ver, ocupo un carro de 3 cilindros, mi competencia tiene un carro de 6 cilindros. Por lo tanto, puedo bajar el precio del producto, entregarlo y tener una cierta ganancia. Él va a utilizar su carro de 6 cilindros y no puede bajar el precio. Por lo tanto, va a salir en pérdidas. Entonces, ahí tomé la decisión, ¿sabes qué? Voy a agarrar este capital, lo voy a invertir, que el carro me costó 33,000 pesos. Y saqué un préstamo en el banco de 30,000 pesos para comprar mercancía. Yo estaba en números rojos, porque no tenía más dinero más que 33,000 pesos. Me compré el carro y la deuda era el follaje. Pero yo quería competir. Entonces dije, ok, si lo saco del mercado, puedo agarrar el mercado, vendo el carro y pago mi deuda. Entonces fue lo que hice. Empecé a hacer eso. Me compré el carro de 3 cilindros. Él tronó, siempre digo, él tronó como palomita porque él me da risa porque él me hablaba y me amenazaba. Entonces dije, a ver quién gana en el mercado sin amenazas, pues. Entonces, una vez que él salió del mercado, vendí mi carro al mismo precio, pagué mi deuda y ya tenía yo el mercado agarrado. Entonces, una vez que ya tenía yo el mercado, pude subir los precios poquito más y empecé a ganar una plusvalía. Pero él ya no estaba en el mercado. La segunda competencia que también fue amenazarme, que ese sí fue más fuerte, porque ya no hablamos de miles de pesos, sino ya de cientos de miles de pesos. Entonces la gente sí se enoja porque está dejando de ganar bastante dinero. Entonces ellos tienen 10, 11 sucursales aquí en Tijuana. Y yo dije, wow, ¿cómo puedo yo competir con una empresa tan grande? ¿Cómo yo con 30,000 pesos puedo competir contra ellos? Y aquí es donde viene lo que nos enseñan en la universidad. ¿Cómo podemos competir contra esas empresas grandes? Entonces, ellos empezaron a utilizar una estrategia que era de lateralización. Tenían un precio del producto y el fin de semana lo bajaban y luego lo subían. Eso significa que ellos querían agarrar clientes como echar una red al mar y los empezaban a meter a su barco. ¿Sí me explico? Iban así, bajaban y los clientes empezaban a frecuentar a esa empresa. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo quitarles esa estrategia? Me bajé los precios a lo más que pude. De hecho, estaba perdiendo 5 pesos por pieza. Y es donde nosotros tenemos que aprender a perder. Porque una cosa es que digas, ¿sabes qué? Quiero siempre estar ganando aunque sea un peso. Y eso no es así. Yo ya le perdía 5 pesos a cada pieza. Pero el mercado era mío. Yo vendía más. Entonces yo empecé a vivir con 2 latas de atún. Aunque mi negocio valía más de cientos de miles de pesos, yo ya no podía darme el lujo de estar gastando. Entonces empezaba a comer como si empezara desde el principio, con mis 500 pesos. Entonces eran 2 latas de atún y me compré un garrafón de agua. Y dije, ¿sabes qué? Estoy en guerra ahorita con esa empresa y voy a bajar mis gastos, pero el mercado tiene que ser mío. Y así duré 2 meses. Y que fueron 2 meses muy difíciles para mí. De verdad, muy difíciles, porque yo sé lo que es ser estudiambre. Entonces, ya después de que pasó eso, mi proveedor empezó a ver que yo vendía mucho. Me dice, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar. Vamos a bajar gastos de nosotros también y te vamos a mandar más para que puedas competir en Tijuana. Entonces, de lo malo viene lo bueno. El otro día estaba mirando, a mí antes me gustaba mucho el fútbol, soy un jugador de fútbol que nunca logró jugar fútbol, pero me gusta ver mucho las estrategias del fútbol. Entonces me di cuenta que hay 3 tipos de estrategas. Por ejemplo, está
Matías Almeida, que era estratega del director de las Chivas, y cuando uno lo empieza a escuchar, dice, mira, es que es 4-3-3. O sea, algo simple en estrategia funciona. Luego está Xavi Hernández, que del Barcelona, se hizo estratega, pero le dice 4-3-3 y aparte haces un fly, mueves tus fichas. O sea, él ya era más específico y más táctico. Fíjense las diferencias de uno y del otro. Y después viene lo que es Unai Emery. Él habla también como Xavi Hernández, pero no tan específico. Él dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, cuando el otro equipo se sentía sobre el nivel, su mentalidad estaba más fuerte que la de nosotros. Y ese es el mercado. El mercado no es cuánto vendes, cuánto ganas, sino cómo se siente la competencia. Si se siente fuerte y tú te sientes que no eres fuerte, te van a ganar. Entonces el mercado es mental. ¿Qué tan fuerte se siente uno en el mercado? Y aquí tenemos lo que es Keynes y Hayek. Pues es de política aquí también, más o menos. ¿De ciencia política? Sí. Pues más o menos. No Más o menos. tanto. Ok. Keynes, pues como ustedes saben, es más como lo que estamos viviendo ahora en el país, que es más socialista, políticas públicas más un poquito más socialistas, ¿verdad? Donde ya entra el Estado a controlar lo que es el mercado. Y Hayek decía que el mercado se regula solo, casi como Adam Smith y ese tipo de autores. Entonces, por ejemplo, ustedes como emprendedores tienen que dar un precio muy bajo. Y hay empresas que dan un precio muy alto. Por ejemplo, la competencia, ustedes tienen un producto que lo venden en 10 pesos y otro lo venden en 100. A ustedes les conviene que la competencia exista, porque el cliente va a comparar el precio de ustedes con el de la competencia. Entonces les conviene que haya precios elevados y ustedes bajos. Y la competencia que está abajo, que los está empujando ustedes, también les conviene que exista. No lo tienen que ver mal. ¿Por qué? Porque esta competencia va a hacer que ustedes innoven sus productos. Entonces, en la cadena de valor, ustedes tienen que enfocarse en la innovación. Cómo pueden innovar sus productos y los hacen crecer también. Obviamente, ya cuando se salen ellos del mercado, ustedes ya van a estar innovados. Entonces, las competencias son buenas. La estructura. Como dice Séneca, los frenos de oro no hacen mejor al caballo. Ustedes no esperen a tener una tienda grande, carros de distribución, maquinaria, trajes. Eso no hace mejor a su negocio. Todos empezamos desde abajo. Yo voy a Swap Meet siglo XXI a comprar camisetas de 3 por 200 pesos y las llevo a que les pongan el logotipo, busco el lugar más económico y ya empieza a identificarse mi negocio de esa manera. Yo no compro camisetas de $80, que sé que existen, que las empresas grandes ya las tienen, pero todos empezamos de abajo, siempre buscando las cosas más económicas y poco a poco ustedes van a ir creciendo. Mira, dale para atrás. Bueno, así empecé y así es como ahorita está mi bodega, que es la que acabo de hacer hace 3 semanas. Y así empecé con el follaje, que es taparlo y todo, mis 500 pesos. Y ahorita ya me llegan contenedores ahí en donde estoy. La estructura física. Bueno, aquí como pueden observar, miren, así es como empecé. La entrada de mi casa, que la empecé yo a diseñar, ahí ponerle florecitas y todo, como un showroom prácticamente. Y ahora ahí se puede observar ya la mercancía que me llega y qué fue lo que hice. Y aquí podemos ver a DiMaggio y Powell que argumentan sobre el isomorfismo institucional. Un isomorfismo es que que pasamos de lo amorfo a lo isomorfo. Ustedes tienen que observar en qué nicho están y cómo pueden asemejarse a ellos, pero no igual que ellos. Porque ahora tenemos que usar las redes sociales, la inteligencia artificial. Y ahorita vamos a hablar de eso, cómo se pueden
separar de lo que es la competencia institucional. Aquí, miren, los primeros logotipos que empecé a hacer con mis clientes, que me costaban 600 pesos, y decía, bueno, que mis clientes me empiezan a conocer con mi logotipo y esto. Iba a la parisina a comprar lo que es la tela para hacer las banderas. La bandera, ¿por qué? Porque es un recurso cultural. Entonces, automáticamente los proveedores dicen, oye, tiene una bandera de fondo de México, quiere decir que es una empresa buena. Pero es que ya los chinos, porque todos esos recursos culturales tienen mucho que ver, como la foto que les había enseñado de los niños que le hacen así. Son símbolos que son globales, internacionales. Entonces, si ustedes saben utilizar los símbolos como banderas, logotipos, van a atraer clientela y proveedores. Ahí estoy yo trabajando con el pico y la pala de las banderas. Michel Foucault en el panoptismo, que nomás es algo breve. Yo me iba al Soberredos a comprar cámaras de esas de 80 pesos, 100 pesos, las ponía en mi negocio, pero para que los clientes se sintieran seguros. Y así tienen que empezar ustedes. Ahorita ya tengo un sistema de vigilancia en mi negocio, pero ya está grande, ¿no? Ya tiene inteligencia artificial y todo, me reconoce a los clientes, me los pasa y sé cuántos hombres y mujeres entraron a mi negocio, qué compraron. Ya todo está bien estructurado. Y como sociólogo, ya sé, mira, el lunes vinieron el 70% mujeres, el miércoles 80% hombres. Entonces, uno tiene que ir creciendo paso a paso. Al principio, primero las cámaras normales, y ya después se le aplica la inteligencia artificial a las cámaras y te empiezan a dar datos para que empiecen a crecer ustedes. La estructura digital. El SEO digital es muy importante, que es lo que hablamos hace rato. ¿Cómo generar confianza en los clientes? Yo, por ejemplo, me compré un dron que no es de los más caros. Está el DJI, que lo tienen mis amigos, que están carísimos, pero tenía un dron ahí, más o menos. Pero hice unas tomas en donde estaba mi negocio y todo. Entonces, cuando el cliente me pregunta, ¿dónde estás ubicado? Le mandaba la ubicación en Google Maps y le mandaba un video con dron. O sea, automáticamente el cliente dice, ok, ya sé dónde es, me da seguridad y voy y le compro. Que parecen cosas muy sencillas, pero en realidad hacen que el cliente dé el primer paso, que es el free rider, que hablan mucho de los sociólogos, de cómo se genera un movimiento social. La inteligencia artificial. Ok, Zygmunt Bauman, que se hizo famoso ya en la tercera edad, que muchos de nosotros pensamos que nos haríamos famosos de jóvenes escribiendo libros, y Zygmunt Bauman ya a una edad avanzada se hizo famoso. Habla sobre la modernidad líquida. Entonces, ahorita la modernidad avanza a pasos agigantados, no nos podemos detener, y la sociedad avanza y no se detiene por nosotros. Entonces, debemos de buscar productos que estén en tendencia, y esos productos en tendencia van a dejar de estar en tendencia en un mes, en 3 meses, en 6 meses. TikTok es un tsunami. Entonces, si ustedes quieren vender productos, les recomiendo entrar a TikTok, que es lo que más consume la gente, y empezarse a meter ahí. ¿Quién de ustedes sabe programar en inteligencia artificial? Más o menos. ¿Han usado ChatGPT? Ok. Todos los días. Hay 2 formas de utilizar ChatGPT, que la mayoría de las personas, pues, oye, le preguntan como si fuera Google, ¿ah? Y la otra es hacer que esa inteligencia artificial sea una herramienta para nosotros, que es lo que yo he estado haciendo en mi negocio. Entonces, para eso voy a ser breve con ustedes. Se agarra un host, se pone lo que es ChatGPT, se pone N8N, que es una página donde se puede meter lo que es la inteligencia artificial. Para no hacerles el cuento tan largo, al año se gastan 2,190 pesos. Pero con eso uno hace un agente de inteligencia artificial. Esa gente lo que hace es analizar los productos que uno tiene en sus bases de datos
porque es específico ya. ChatGPT es algo que le preguntas si está en la web, pero inteligencia artificial, cuando uno ya lo pone en su negocio, simplemente sabe los datos que uno le está dando. Entonces, por 2,200 pesos ustedes tienen un agente de inteligencia artificial que sabe más que ustedes lo que tienen en su negocio. Y trabaja 24 horas, 7 días a la semana, no los demanda, no les pide liquidación, no va al baño, que está súper bien. Si lo dividen, y ya pueden hacer un enjambre de inteligencias artificiales. Bueno, esto es cómo hacer la inteligencia artificial. Ya lo pueden... Esto también es cómo elaborar la inteligencia artificial, que son los pasos de Evolution API, Anthropic Chat, que es otro, como si fuera ChatGPT, es otra inteligencia artificial. Depende del que quieran utilizar, porque a veces ChatGPT no funciona muy bien y le ponen Anthropic para que las dos IAs puedan ya complementar eso. Aquí también ya cómo la IA lee los documentos o las bases de datos que ustedes tienen y, a ver, dale. Cómo la IA puede, no solamente un cliente puede mandarles un audio, una fotografía, pero cómo el cliente puede recibir un output como si fuera nosotros. Porque el cliente ya no quiere un chatbot. Nosotros cuando mandamos un mensaje a una empresa, si sientes que te está mandando un mensaje un chatbot, automáticamente te dices, ¿sabes qué? No estoy hablando con una persona. Entonces la IA se diferencia de un chatbot, que es como si fuera una persona. Entonces la IA tiene que estar muy bien elaborada para que el cliente piense que somos nosotros los que estamos atendiendo a esa persona. Esa es otra diferencia que hace a nosotros de una institución. La institución puede hacer inteligencias artificiales, pero los va a hacer más tipo chatbot. Y la IA, si la adaptamos a nosotros, como si fuera nosotros, los clientes van a sentir nuestra calidez, aunque es una calidez de inteligencia artificial, pero se siente más cálido que un chatbot. Aquí no se alcanza a ver, pero esta es la inteligencia artificial que estoy diseñando en N8N, que ya está casi terminada, nada más le falta lo que es el prompt, que es agarrar los datos cualitativos de las conversaciones con mis clientes. Aquí están las variables, cuando el cliente te manda un audio, el cliente te manda una imagen y cuando el cliente te manda un texto. Y tiene un loop que es un tiempo de espera de 15 segundos para que la inteligencia artificial no conteste tan rápido, sino que se sienta todavía más esa calidez de la IA con el cliente. Acá están las bases de datos y nada más le falta el prompt para que se sienta ya más esa calidez de la IA con el cliente. Ok. Aquí podemos observar cómo las instituciones tradicionales se ven, que son más piramidales. Y si nosotros utilizamos la IA, ya no es tan piramidal, sino ya es más como un hexágono, es hexagonal. Entonces, es donde viene ya el choque, como decía Samuel Huntington, el choque de civilizaciones, pero el choque institucional, de cómo esta estructura, al no ser igual que esta, las empresas tradicionales están sintiendo que otras microempresas están creciendo. Y es por esto. Y es donde empiezan a temer esas empresas. La gobernanza. Aquí, como les comentaba, cómo se estructura mi negocio. Que ustedes tienen que adaptarlo a sus negocios. Por ejemplo, el asesor de mercado, asesor de estrategia y la toma de decisiones y atención al cliente son mis inteligencias artificiales. Tengo, por ejemplo, documentos donde tengo a mi competencia y los tengo todos bien analizados y tengo a mi asesor de estrategia, que es una IA. Tengo a mi asesor de mercado, que no es mi competencia, pero son precios que se manejan a nivel global, nacional y local. Entonces la IA revisa en dónde están posicionados en México, globalmente, en Tijuana, y me dice, ¿sabes qué? Estos tienen un precio tal, masiva, y para transportarlo a Tijuana le sale tanto. Entonces yo ahí empiezo a ver en dónde tengo mis precios. Ahora, el cliente frecuente, si lo vemos de una perspectiva de ajedrez,
Si ustedes tienen muchos clientes frecuentes, es cuando tienen ya agarrado lo que es el centro del tablero. Eso me lo enseñó mi madre, que todos quisieran tener el centro del tablero en el ajedrez. Entonces el cliente frecuente te va a dar ese poder de poder tener el control, la gobernanza del mercado en los productos donde ustedes se van a basar. Los instaladores son los taxistas de mi ciudad, que los taxistas de mi ciudad es mi negocio, son los que me traen todos los datos cualitativos y cuantitativos, y es lo que me ayuda a no salir de donde estoy, sino que desde mi oficina, ¿cómo puedo yo aplicar mis estrategias? Y los revendedores, que son mis torres y caballos, a ellos los posiciono en diferentes puntos de la ciudad y sé contra quién estoy compitiendo y cómo puedo mermar a la competencia. Los utilizo como torres porque hay unos que sí los tengo muy específicos y otros como caballos porque les puedo yo quitar ese poder y la gobernanza puede crecer o bajar en esa área. Y bueno, ese es mi segundo libro, que es lo que estoy utilizando ahorita, lo de la gobernanza. Y ya. Ok. Listo. Muy bien, pues. Un aplauso para el doctor Veas, que nos ha compartido algo sumamente interesante y sumamente innovador en esta relación que él hace entre los autores, digamos, clásicos de la teoría social, ¿no?, con el emprendimiento de negocios. Algunos autores, pues ustedes los van a estudiar más adelante en función precisamente de las clases que van a ir cursando, ¿no? Y me gustaría antes preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer para poder ahondar en estos aspectos que el doctor Veas ha compartido. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Seguro, seguras? Bueno, yo sí te pediría, Veas, que compartieras un poco más acerca de algunas recomendaciones más, digamos, a nivel personal y no tan estratégicas como las que nos mostraste a lo largo de la presentación, de cómo emprender para que precisamente nuestros estudiantes y nuestros estudiantes también puedan como hacer lo propio, ¿no?, en algún momento de su vida, y que no tengan miedo al fracaso, a las amenazas que en algún momento comentabas. Y bueno, no sé, ¿qué quieras mencionar? En el emprendimiento hay dos caminos: el vender productos o servicio. Entonces, que es como la analogía que yo les comentaba, está un control remoto y las baterías. Si ustedes quieren vender un servicio, por ejemplo, fotografía, que yo quise emprender como fotógrafo, como profesionista, ese sigue siendo un servicio. Entonces, no se puede generar una cadena de valor vendiendo un servicio. Tiene que ser un producto. Entonces, el producto les va a generar una cadena de valor, una plusvalía. Si ustedes venden un servicio, va a seguir teniendo el mismo valor o puede bajar dependiendo de qué tanta competencia tengan, pero no van a, de 500 pesos no van a llegar a 1,000,000 en 2 meses. Van a seguir cobrando lo que se cobra por el servicio. Entonces, una vez que ya uno se especifica si quiere vender un producto o un servicio, que desde mi perspectiva yo no recomiendo enfocarse en el servicio, más en el producto. ¿En qué les apasiona a ustedes y qué conocen ustedes? Porque muchos de ustedes, a mí por ejemplo de joven me gustaba mucho lo que es Yu-Gi-Oh cards, Pokémon cards, y sabía qué cartas eran las más valiosas y qué cartas no eran tan valiosas. Entonces ustedes se enfocan en ese nicho en donde ya están y pueden ver qué es lo que más se mueve, qué es lo que más busca la gente en ese nicho. Yo les puedo decir que desde mi perspectiva yo ni sabía qué eran las decoraciones, no lo hacía en mi vida. Pero los mismos clientes van empujando a uno a que vaya uno enfocándose en eso. Por ejemplo, yo empecé a vender el follaje y me preguntaban, oye, ¿vendes lambrín? Yo, ¿qué es alambrín? Yo no sabía, yo pensaba que era un alambre, pero dice, no, es esto. Y empecé a buscar proveedores,
pero uno tiene que ser muy sensible con qué es lo que quiere el cliente. No es lo que nosotros queremos. El mercado te va dictando hacia dónde es la pauta. Muchas veces nosotros queremos vender algo porque nos gusta, pero a lo mejor a la mayoría no le gusta y no va a haber un nicho que te quiera comprar eso. Entonces, si uno quiere emprender y crecer, yo recomiendo buscar qué es lo que le gusta a las masas. Si uno quiere emprender por arte, pues puede vender lo que le gusta, pero no va a haber crecimiento. Y ese crecimiento puede tardar años. Entonces, si uno quiere emprender, sí recomiendo que se enfoquen en qué es lo que piden las masas, porque es donde va a haber más gente comprando eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien le surgió una pregunta o comentario? ¿No? Allá. Adelante. Si quiere, ajá. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar de manera personal. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Póngase de pie para que le tome la fotografía. Sí. De manera personal le quería preguntar, porque dice que empezó desde cero y lleva aproximadamente 2 años. Así es. En su vida personal, a lo largo de esos 2 años, ¿cómo ha cambiado? Me imagino que teniendo un negocio ya de esa magnitud y siendo una persona que muestra mucha delicadeza con sus clientes y siendo una persona que muestra mucha delicadeza con sus clientes y su estrategia de trabajo, si usted se ha enfrentado, por ejemplo, a temas como alejarse de sus amigos, a lo mejor un poco de su familia, o más estrés o menos estrés por diferentes tipos de cosas. Lo que mencionas es muy importante porque yo empecé con 500 pesos. Ahorita me enorgullece, ¿no? Porque en realidad al principio no. Yo agarraba la beca del CONACYT, el doctorado, y le dan una beca muy buena a las personas. Pero cuando se te acaba ya... Entonces empieza uno a crecer y los primeros que empiezan a alejarse de ti es tu familia. Tus familiares, es que es una zona de confort. Entonces empiezan a darte zancadillas, no te quieren ayudar, pero es parte del proceso. Después tus amigos no te empiezan a hablar porque ya no sales con ellos, miran que ya no eres el que salía con ellos en la tomadera. Yo era una persona que mis amigos me pichaban las cervezas, entonces yo me la llevaba de fiesta y decía, pues yo no tengo dinero, me la paso con ellos y todo. Después yo ya tenía dinero para comprarme mis cubetas de cerveza, pero ya casi no salía. Entonces mis amigos me empezaron a ver mal, porque dicen, ya no es el mismo pediche que andaba aquí. Que ellos decían algo y yo lo tenía que hacer por el gusto de ellos. Pero empiezan a salir otras amistades. Por ejemplo, que tengo una clienta, que ella es mi clienta y estamos trabajando en su primer libro, de hecho. Ahora varios de mis clientes se han hecho mis amigos y se siente muy bien porque ellos tenemos algo en común, todos queremos salir adelante y tengo clientes que tienen sus sucursales, les va bastante bien y me impresiona porque tu círculo de amistades empieza a cambiar, aunque tú no quieras. Tu misma energía, tu misma forma de vivir empieza a atraer otras personas y tu familia se acostumbra. Al principio no les gusta, pero ya después hasta te ayudan. Y es parte del proceso. A lo mejor al principio te sientes mal porque dices, oye, pues mi papá, mi mamá, mis tíos, mis hermanos no me apoyan, todo me lo dejan, quieren verme que siempre está así. Es algo psicológico. Pero una vez que ya estás bien, tu misma familia te empieza a apoyar. Le digo, oye, ¿me ayudas? Ah, sí, claro que sí. Pero es parte del proceso. ¿Qué me pasó? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, déjame tomar eso. Bien, pues
En primer lugar, yo quiero agradecer mucho al doctor Beas por compartirnos estas reflexiones basadas en experiencias que es a veces muy complicado de encontrar, ¿no?, en las universidades, porque pareciera incluso que muchas de las cosas que en ocasiones se enseñan acá tienen que ver mucho con la teoría y los libros y las investigaciones que se hacen, pero muy pocas basadas en la experiencia. Entonces me parece que el testimonio del doctor Beas pues nos abre precisamente un mundo de posibilidades de lo que se puede hacer y de lo que puede funcionar en temas de emprendimiento para digamos, lo que queramos emprender, ¿no? Que eso es algo clave y es, digamos, meritorio reconocer como esta trayectoria que él ha venido construyendo a partir de también como de su conocimiento que ha logrado obtener en los diferentes grados académicos que ha obtenido, ¿no? Y cómo le encuentra aplicabilidad a eso, me parece que es algo como muy innovador y muy destacable. Y bueno, reiterarle, ¿no?, la invitación a que pues siga viniendo a la Facultad de Humanidades. A lo mejor ahorita somos pocos, pero yo les aseguro que en algún momento va a dar una conferencia con un público completo, ¿no?, en esta sala, porque creo que hay mucho que aprenderle. O sea, hay mucho que aprender de todo lo que ha hecho, de cómo ha podido ligar estas estrategias que he encontrado incluso en estos autores de referencia de la sociología, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, y que él tiene otra mirada o bien otra lectura y de cómo tienen esta aplicabilidad en el desarrollo de negocios, ¿no? Entonces, y reconocerte, doctor, por estar acá con nosotros, por acompañarnos, y reiterarte que pues la facultad siempre está abierta, ¿no?, a estos espacios. Por ahí ya tengo en mente invitarte tal vez a lo mejor a la Semana del Emprendimiento que nosotros celebramos como en la segunda o tercera semana de noviembre, que me parece que va a ser muy funcional, porque desde luego hay mucha gente que quiere emprender, pero también hay muchos más que tienen miedo a emprender, y el escucharle a él me parece que nos ayuda a derribar como todos esos temores, esas incertidumbres que luego tienen nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. Así que pues un reconocimiento, y bueno, voy a dar lectura a la constancia que se elaboró, que dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el programa de formación a la excelencia docente emite la presente constancia al doctor Cristian Nach Beas García por impartir la conferencia Cómo iniciar un negocio desde cero, el conocimiento social como base para emprender, realizada el día 29 de octubre de 2025 en la sala Horst Mackay Kelly en el mes de las Humanidades y las Ciencias Sociales 2025. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 29 de octubre de 2025, por la realización plena del ser, y firma la doctora Diana Denise Merchant Ley, quien es la directora de nuestra facultad. Muchas gracias, doctor. Gracias, y antes de irnos, les pedimos que por favor nos acompañen acá al centro para tomarnos una foto con el doctor Beas como evidencia de esta conferencia. Acérquense, por favor. Sí, aquí. Nos vamos a formar así de aquí. Para que pongan los apoyos con la foto de allá de arriba. ¿Sí? Ay, ¿para esta semana? Como quieran, la quieren mostrar. Acérquense, que no les dé miedo, acérquense. ¿En medio? A usted díganos ahí si salimos o no salimos. Listo. Muy bien, pues muchas gracias por asistir. Pues, si necesitan, ¿Qué tal? Soy representante de la Secretaría de Organización. Gracias por asistir. Si necesitan justificar. ¿De parte de qué?
de la NE, Búscale la subdirección. aquí en la facultad de la FEIRI. Sí. No sé si me puedan regalar su contacto. Sí, de hecho ahí estudié mi doctorado Perfecto. en la FEIRI. Sí, Por favor. el WhatsApp. Está bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Déjame bajo aquí. Gracias por venir. Todo estuvo muy bien. Mis estrategias. Estuvo bien explicado. Bien detallado. Muy bien. Todos nos vemos. Oye, ¿me mandas tu actualización del libro para hacértelo? Oh, pero dijo que usted lo iba a enviar. Él fue mi compañero en el doctorado, Sí. una cliente Hola, mucho gusto. José Osuna. inteligente. Y usted lo iba a enviar. En el WhatsApp me lo mandas. Yo no podría hacerlo. Usted dijo, yo lo envío. Oye, el documento que has escrito, El audio. mándame los audios. Y yo ya ahí lo Le digo modifico. a mi hijo Ajá. es que, Sí, mire, mi hijo, el más pequeño, ok. mi bebé con el que iba en la panza. El de negro es mi hijo con el que yo iba, con el que choqué embarazada. Sí, ella es. Él Manches. y su esposa y su hijo. Órale. Es el más chico, ya ha ido grandotas. Me mandas los audios y yo te los... Sí le digo, si me ayuda, porque yo no sé. Ok, está bien. Vale, gracias por Yo venir. pienso que faltan